Muy buena tarde para todos. Para mí es un honor presentar al doctor Álvaro Ruiz Morales. El doctor Ruiz es médico javeriano, especialista en medicina interna y maestría en epidemiología clínica, maestría en la Universidad de Pensilvania y profesor titular de la Universidad Javeriana. Ha recibido múltiples reconocimientos otorgados por universidades en todo el mundo y por muchas asociaciones científicas. Entre estas vale la pena mencionar también en su trabajo como profesor, su reconocimiento como mejor profesor de la Universidad Javeriana en el 2010, mejor docente de la Facultad de Medicina en el 2012, el Premio de Excelencia a Medicina Interna otorgado por la Asociación Colombiana de Medicina Interna, primer premio de investigación con diferentes temáticas otorgadas por asociaciones científicas y, por supuesto, las múltiples publicaciones y trabajos como fruto de sus líneas de investigación, que son muchas. Dentro de estas está la línea de investigación clínica y epidemiológica, la línea de análisis económicos y evaluaciones de tecnologías, la línea de síntesis y transferencia del conocimiento, la de síndrome de apnea y hipoapnea, la de síndrome metabólico y todo lo relacionado con la antropometría y riesgo cardiovascular. Y por supuesto una de la cual nos sentimos muy orgullosos los que hemos trabajado con él por más de 15 años en la Pontificia Universidad Javeriana, que es la línea de sistémica periodontal, en la cual él ha trabajado en la parte de aterosclerosis y enfermedad periodontal, de la cual tenemos varias publicaciones y pues el grupo de sistémica conformado por la doctora María Beatriz Ferro, la doctora Juliana Velosa, la doctora Francina Escobar y yo, nos sentimos muy contentas y muy orgullosas de sentir el apoyo permanente del doctor Ruiz en nuestros trabajos de investigación y por supuesto en las publicaciones que tenemos con él. Esta es una breve presentación, es muy difícil presentar en tan corto tiempo todo lo que el doctor Ruiz nos ha aportado en el área de docencia e investigación y en su trabajo, claro está, como médico, epidemiólogo y internista. Entonces le damos la bienvenida, doctor Ruiz, y le doy paso a su conferencia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Latorre, por la presentación, por la invitación. Y quiero empezar. Ustedes vieron unas instrucciones, porque más adelante voy a hacer unas preguntas y quisiera que ustedes se conecten, ojalá en sus teléfonos celulares, no en el equipo que están usando para ver esto, sino en sus celulares. Más adelante les repito el código. Voy a empezar con una noticia. La noticia es que América Latina le ganó una batalla a la pobreza. Nuestra primera causa de muerte ya no son enfermedades como desnutrición, hambre, infecciones o hacinamiento. Ya no, ganamos esa batalla. Ahora nos morimos de infartos en el corazón. Esa es nuestra triste realidad. Tenemos lo que se llama transición epidemiológica. Tenemos las enfermedades de los países pobres y nos morimos de las enfermedades también de las que se mueren en los países ricos. Miren el número de muertes por 1000 habitantes por infarto en otros países. Aquí pongo una línea en 80 por cada 1000. Y ustedes ven ahí países como Australia, Canadá, España, Italia, Estados Unidos. Ahora miren en América Latina y pongo la línea en los mismos 80. Ahora les pongo las dos lado a lado para que ustedes se den cuenta de cómo estamos muy parecidos a los países desarrollados. Y si hablamos de incapacidad por 1000 habitantes por infartos,
Miren en otros países, pongo una línea en 6 por cada 1000. Y miren en América Latina, la línea está en 6 por cada 1000. Y ahora las comparamos y ustedes se dan cuenta de que en América Latina estamos peor, claramente peor. Ahora sí me gustaría hacer una prueba. Si ustedes están ya en sus celulares, voy a compartir otra pantalla. Por favor, me confirman que se está viendo la otra pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la pantalla? Doctor, ¿se puede compartir solo una pantalla a la vez mientras está por el aplicativo? Estamos viendo la de los códigos. Ya. ¿Cómo dejo de compartir mi pantalla? ¿Cómo dejo de compartir mi pantalla para compartir otra? Debe darle en el botón de compartir que está al lado derecho, donde dice compartir, silenciar. En la parte inferior aparece un cuadro con una flecha. Si hay una X, le da No, clic. ya. Es que estaba oculto. Bueno, ya dejé de compartir esa, ahora voy a compartir otra pantalla. Ahora sí se está compartiendo una de internet, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Ya se la voy a compartir. Listo. Bueno, entonces, por favor, en esa pantalla ustedes ven una pregunta. Los infartos cardíacos ocurren principalmente por... Entonces quisiera que respondan en sus equipos y no olviden poner someter o enviar o submit. Bueno, voy a parar ya la pregunta, ya está parada la pregunta. Y ahora vamos a mirar. Vamos a mirar otra pregunta que tiene que ver con la enfermedad periodontal y la enfermedad cardiovascular. Entonces, en sus mismos equipos, por favor, respondan con cuál de esas están de acuerdo. Bueno, ya detuve la presentación.
Bueno, estoy compartiendo ya la presentación, ¿no? Sí. Ah, Ok. no, ahí todavía está las barras. Pero esa es la presentación. Listo, Ahí perfecto. está. Ahí están las respuestas de ustedes. La mayoría de ustedes escogió que se tapa la arteria por aterosclerosis y muy pocas personas las otras opciones. Sin embargo, lo curioso es que la respuesta correcta es que se rompe la placa por inflamación. En la otra pregunta, aquí tenemos que hay interrelación causal probada, es lo que escoge la mayoría de ustedes. Sin embargo, la respuesta correcta es que no lo tenemos claro. Entonces, vamos a ver por qué eso. Entonces, vamos a hablar de América Latina y quiero recordarles que en América Latina, miren el reloj que está allí corriendo. En América Latina se muere cada minuto una persona por enfermedad cardiovascular. Cada minuto. Ahí está el reloj para que no olvidemos eso. Perdón, doctor, no veo pasar las diapositivas. Ahí estamos en la información de las barras de la pregunta. Doctor, tiene que dejar de compartir esa pantalla y compartir la de PowerPoint. Sí, ya. Ahora sí. Sí, señor, ahora sí. Bueno, pues aquí está, les decía que la mayoría de ustedes escogió que se tapa la arteria por aterosclerosis, cuando en realidad se rompe la placa por inflamación, y la mayoría de ustedes escogió que la relación está probada, y vamos a ver si está probada o no. Entonces les decía que en América Latina, miren el reloj ahora sí, cada minuto se muere una persona por enfermedad cardiovascular en América Latina. Cada minuto se muere una persona por enfermedad cardiovascular. Por eso vale la pena que hablemos de esto y quería hablarles, y de nuevo los saludo, muy buenas tardes y me honra mucho estar con ustedes para hablar de enfermedad cardiovascular y enfermedad periodontal. Pero quiero hacer una visión desde la medicina interna y desde la medicina basada en evidencia. ¿Por qué? ¿Por qué desde la medicina interna? Porque necesitamos la fisiopatología para comprender los fenómenos que queremos evaluar, y si vamos a hablar de enfermedad cardiovascular y periodontal, tenemos que conocer bien la fisiopatología. ¿Y por qué medicina basada en evidencia? Porque tenemos que ser capaces de evaluar de manera crítica la información que se encuentra, de manera crítica. Hay que recordar, y esto es uno de los errores que con más frecuencia se cometen al revisar literatura, que encontrar estudios no significa demostrar lo que buscamos. Un estudio que nos diga que hay una asociación no quiere decir que la haya. Dos estudios que nos digan que hay causalidad no quiere decir. Tenemos que evaluar la calidad de los estudios y mirar las razones metodológicas. Por eso la visión que les propongo. Miren, por ejemplo, hay un estudio que dijo que los pacientes admitidos en fin de semana del hospital tienen mayor mortalidad. Eso decía el estudio, y aquí están los resultados. Miren la mortalidad comparada con la mortalidad de los pacientes admitidos el miércoles, de los pacientes admitidos el viernes, la mortalidad de los pacientes admitidos el lunes, y ahora miren la mortalidad de los pacientes admitidos en sábado y domingo. Claramente mucha más mortalidad el sábado y el domingo. Así que la conclusión del estudio es que los pacientes admitidos el fin de semana al hospital tienen mayor mortalidad, y cuando se publicó este estudio se dijo que debería haber más disponibilidad de médicos y mejores médicos en los fines de semana, porque la gente se estaba muriendo en los fines de semana. Estaba probado que había más mortalidad en los fines de semana, pero ¿asociación es causalidad? Que se haya encontrado eso quiere decir que se mueren más porque llegan en fin de semana.
La preocupación es, ¿no será más bien que al fin de semana las personas que llegan a un hospital están más graves? Con ese pensamiento en mente se revisaron los datos del estudio y se hizo un análisis de mortalidad ajustada por severidad. Ahora ya no importaba solamente qué día de la semana llegaran, sino la severidad de la enfermedad. Y miren los resultados: mortalidad del viernes, mortalidad del lunes, mortalidad del sábado y mortalidad el domingo. No hay ninguna relación entre llegar el sábado y el domingo y morirse más. Es una precaución que quería dejarles, porque encontrar asociación no es demostrar causalidad. Y cuidado, ese claramente era un sesgo. Y hablando de sesgos, quiero hacer un repaso breve de cuáles son los tipos de error que hay en un estudio de investigación. Si el valor real, el valor que se está mostrando allí es el valor real, esta medición, ustedes ven que no se parece al valor real y encuentra datos muy diferentes. Eso es lo que llamamos error aleatorio. Cuando las mediciones no coinciden con el valor real y están dispersas a un lado y al otro, eso es lo que llamamos error aleatorio. Y ese es uno de los dos tipos de error que hay en investigación. Pero si hacemos las mediciones y todas las veces nos da desviado para un lado, eso es lo que se llama un sesgo. El sesgo entonces es un error en el que siempre se desvía hacia el mismo lado la medición. Está equivocada, pero siempre se desvía hacia el mismo lado. Ese es un sesgo hacia el otro lado. Entonces ahí están los dos tipos de error que hay. Error aleatorio cuando es para cualquier lado, sesgo cuando se desvía siempre para el mismo lado. Un buen ejemplo de un sesgo es una báscula descalibrada. Si yo les regalo a ustedes una báscula que está descalibrada y siempre da 2.5 kilos más, esa es una báscula sesgada. Y si ustedes no saben cuál es su peso y se pesan en esta báscula, les va a dar un peso y ustedes no saben si es verdad o no. Luego, no se puede saber si hay un sesgo o no, a no ser que se evite el sesgo o se identifique y se compare con algo más. ¿Qué hacemos con el error aleatorio? No se puede evitar, siempre existe, y lo que hacemos es que medimos su efecto, y eso es lo que hace la estadística, mide el efecto. Con los sesgos los tenemos que evitar, esos sí los tenemos que evitar, y el tamaño de la muestra no los corrige. Y ya que hablé del tamaño de la muestra, y ustedes van a ver que yo voy a dar unos pocos elementos de medicina basada en evidencia, ya que hablamos del tamaño de la muestra, quiero recordar este concepto que es fundamental. Si en un estudio de investigación el resultado es positivo, digamos, encontramos que sí vale la pena hacer un tratamiento, eso es un resultado positivo, ¿qué tenemos que evaluar? Si ese resultado se puede deber al azar. Eso lo hacemos con pruebas estadísticas. Tenemos que evaluar si puede haber habido sesgos o factores de confusión. ¿Cómo sabemos eso? Revisando el diseño de manera cuidadosa. Si no es efecto del azar, no hay sesgos, si no hay factores de confusión, aceptamos el resultado. Y fíjense que acá yo no mencioné el tamaño de la muestra. No lo mencioné porque no es importante. Cuando el resultado de un estudio es positivo, el tamaño de la muestra no es importante. Es muy frecuente que la gente diga, sí, ese estudio mostró que el tratamiento mejora el desenlace, pero es que es un estudio muy pequeño. Eso no tiene nada que ver. Es un error descalificar un estudio positivo por un bajo tamaño de muestra, porque no tiene nada que ver. En cambio, dos amigos están hablando y ven un elefante, y uno de ellos dice, hay un error acá, porque ¿cómo van a ser un elefante blanco si los elefantes no son blancos? No, pero sí hay elefantes blancos, dice el otro. No. Los elefantes son cafés, los elefantes africanos, que son muy grandes, o grises, los elefantes asiáticos, que son muy pequeños, pero no hay elefantes blancos. La otra persona dice, sí hay elefantes blancos, que no hay, que sí hay.
Discuten y finalmente uno de ellos decide ir a buscar elefantes y vuelve con 2.500 elefantes africanos grandes, de orejas grandes, miren, es el típico elefante africano, café, y 2.500 elefantes asiáticos que son grises, pequeños, de orejas pequeñas. El señor trajo 5.000 elefantes y dice, mire, si ve que no hay elefantes blancos, el otro señor solamente trajo uno majestuoso, blanco. Es blanco, de verdad, no es que esté pintado, es blanco. En un lado tenemos una persona que trajo 5.000 elefantes y no encontró uno blanco. Y en el otro lado tenemos a una persona que trajo uno blanco. ¿Quién gana? Por supuesto, gana el que trajo un elefante blanco. Ahora ustedes se dan cuenta, no hay duda, el tamaño de la muestra no importa si ya encontramos lo que buscábamos. Siempre tenemos que preocuparnos de si hay un sesgo, error aleatorio o factores de confusión. Pero bueno, ahora vamos a ver el otro lado. Si el resultado del estudio es negativo, ahora sí el tamaño de la muestra no solo es importante, sino que es lo más importante. Es lo más importante. Si el resultado es negativo, no encontramos una asociación, la primera pregunta que tenemos que hacer es si nos faltó tamaño de muestra. Si no nos faltó, y eso se puede saber porque podemos calcular el poder, entonces podemos aceptar que no hay una verdadera asociación. Pero mientras no tengamos calculado el poder, la primera preocupación debe ser si faltó tamaño de muestra. Y el último aspecto metodológico que quiero comentar es cómo se informa el resultado de un experimento clínico. Se hizo un estudio para saber si había relación entre tabaquismo y demencia, y en mayores de 60 años se les evaluó y se encontró que fumar protegía. ¿Cómo se sabe? Porque el riesgo relativo fue protector de 0,88. ¿Cómo se interpreta un riesgo relativo? Mírenlo acá. Esta es una posible opción. Veamos con un ejemplo el riesgo de cáncer de páncreas en los que toman café, 3. En los que no toman café, 3. El riesgo relativo es la relación entre los expuestos y los no expuestos. En este caso es 1. Quiere decir que no hay ninguna asociación entre consumo de café y cáncer de páncreas. 1 es un resultado neutro. Cuando vean un riesgo relativo de 1 es un resultado neutro. Y no solo es así de fácil, sino que además nos lo ponen en una tabla y en una línea que representa el 1 nos ponen el resultado. Y ustedes ven ahí, cuando el resultado queda sobre el 1, no hay relación. Miremos otra opción. Riesgo de cáncer de pulmón en los que fuman, 12. En los que no fuman, 3. Riesgo relativo, 4. ¿Cómo se interpreta? Fumar cuadruplica el riesgo de infarto, de cáncer de pulmón. Lo cuadruplica. Y mírenlo ahora dibujado, queda a la derecha, quiere decir aumenta el riesgo. Entonces ya tenemos dos posibles resultados. O da 1, que quiere decir que no hay relación, o da 4, que quiere decir que aumenta el riesgo. Ahora miremos otro ejemplo, el último, riesgo de cáncer de colon en los que consumen más de 25 gramos de fibra, es 3. En los que no consumen fibra es 6. Riesgo relativo 0,5. ¿Cómo se interpreta? Consumir fibra baja el riesgo a la mitad. Lo baja a la mitad. Mírenlo, ahí está, queda a la izquierda, quiere decir que baja el riesgo. Entonces tenemos, si queda a la derecha hace daño, si queda a la izquierda protege, si queda al lado derecho le fue mejor al control, del otro lado le fue mejor a la intervención, dependiendo de dónde esté puesta la intervención o el control. Entonces miren un ejemplo real, este es el riesgo de tener un infarto si uno tiene el colesterol alto, 4.5. 4.5 veces más riesgo el que tiene el colesterol alto que el que lo tiene normal. Pero aquí hay una trampa. ¿Y cuál es la trampa? Que esa es una medida resumen. Y hay mucha dispersión y nos gustaría saber cuánta es la dispersión. Porque no es lo mismo que todos tengan 4.5 veces más a que uno tenga 0 de riesgo y el otro tenga 9 y el promedio de los dos da 4.5.
Entonces, se inventaron una medida que nos dice en dónde queda el 95% de las observaciones. Y mírenlo ahora, ahí están los riesgos relativos y esos límites que se llaman intervalos de confianza del 95%. El riesgo es 4.5, tener el colesterol alto lo puede aumentar hasta 3.6 veces o incluso hasta 5.4 veces. Esa es la interpretación del riesgo relativo con sus intervalos de confianza. Ahora miremos un riesgo protector. 0.45 es tener el colesterol bueno, alto, que protege. Es lo mismo que tener 55% menos de riesgo. Miren los intervalos de confianza. ¿Y cómo lo interpretamos? Tener el colesterol bueno, alto, baja el riesgo, 55%. No puede bajar tanto como 67 o solo 51, pero ustedes ven que siempre lo baja. Ahora miremos el ejemplo del cigarrillo. Fumar produjo un riesgo relativo de 0.88 para demencia. Eso quiere decir que baja el riesgo, lo baja un 12%. Pero miremos los intervalos de confianza, aquí están, los convertimos en porcentaje y queda que fumar baja el riesgo en un 25%. Eso es bueno. Pero fumar aumenta el riesgo también en un 38%. Y eso es malo. ¿Cómo puede ser algo bueno y malo a la vez? Es muy claro cuando los intervalos de confianza quedan a un lado y otro del 1, no hay significación estadística. Así que no hay ningún efecto protector de fumar. Y ustedes ven, si queda del lado derecho hace daño, si queda del lado izquierdo protege, si queda atravesado o acabalgado sobre el 1, no es estadísticamente significativo. No importa para qué lado haya quedado. Miren un ejemplo de este estudio, el desenlace primario. Le fue mejor al medicamento. Miren arriba dice mejor la lastatina comparado con placebo. En infarto de miocardio le fue mejor a la lastatina. Miren que lo único que hay que mirar es la gráfica. En mortalidad de cualquier causa no es estadísticamente significativo porque queda montado sobre el 1. Hospitalización por angina no es estadísticamente significativo. Y en toxicidad muscular le fue mejor al placebo porque queda del otro lado. Entonces ustedes ya vieron cómo se hace la interpretación. Y siempre un riesgo relativo debe incluir los intervalos de confianza. Así que para tranquilidad de ustedes no hay relación entre fumar y demencia de Alzheimer. Ahora pensemos en aterosclerosis. Y la aterosclerosis tiene un comportamiento muy particular. Miren una arteria y a esta arteria vamos a producirle aterosclerosis. Ustedes van a ver cómo en la parte inferior de la arteria va a aparecer, acaba de aparecer una lesión aterosclerótica que va creciendo. Y miren que inicialmente la lesión crece de manera excéntrica, crece hacia afuera. Solo después de un tiempo la lesión sigue creciendo y puede ocupar la luz de la arteria. Esa es la fisiopatología normal. Sin embargo, es muy importante que sepamos qué es lo que hace la aterosclerosis. La aterosclerosis es una combinación de placa, que es colesterol, e inflamación. Así que tenemos que tener en cuenta el papel que juega la inflamación. Y vamos a mirar cuál es el papel que juega la inflamación. Y para eso vamos a mirar una arteria. Y miren que viene colesterol, hay mucho colesterol y el colesterol se mete en las paredes de la arteria. Apenas se mete, vienen células, monocitos, que van a meterse al espacio subendotelial a tratar de sacar el colesterol. Y esas células se convierten en macrófagos, se comen el colesterol y son las que forman la placa. Ahí ustedes acaban de ver que se formó la placa aterosclerótica. Entró colesterol, entraron monocitos que se volvieron macrófagos. Esa es la placa. ¿Quién es el protagonista de esto? El protagonista es el endotelio. Y el endotelio es esa capa delgada que separa la sangre del resto de la arteria. Esta es la capa, el endotelio. ¿Y cómo ocurre un infarto? Este es el endotelio, miren, se expresan moléculas que atraen monocitos. Ahí ustedes ven un monocito entrando al espacio subendotelial y ahora ven el monocito ya debajo comiéndose el colesterol.
Esa célula enorme es la célula que llamamos célula espumosa. Es un macrófago que se llenó de colesterol y produce muchas sustancias proinflamatorias, entre ellas metaloproteinasas. Y miren lo que van a hacer las metaloproteinasas. Miren la arteria acá, y miren cómo la lesión va creciendo. La lesión va creciendo, la parte amarilla va creciendo. Y ahora, fíjense dentro del recuadro, miren que la luz de la arteria es normal. La luz es normal. Ahora miren lo que va a ocurrir dentro del círculo. Recuerden que la inflamación es enorme en la placa y la placa tiende, por todas esas sustancias, tiende a romper las paredes. Miren lo que va a pasar porque va a ocurrir frente a sus ojos. Se acaba de romper la arteria y se acaba de producir un infarto. Se hizo un trombo porque el colesterol y la sangre entraron en contacto y se tapó la arteria y de aquí en adelante no pasa sangre. Ese es un infarto. ¿Quién nos marca que es la inflamación la que hace eso? Miren otra vez, aquí están los macrófagos, la placa produciendo muchas sustancias, factor tisular, se producen interleuquinas, por ejemplo la 1 que atrae más monocitos, es proinflamatoria, atrae más monocitos, pero hay otra interleuquina muy importante que se produce también allí, que es la 6. La interleuquina 6 que se produce cuando hay inflamación en la placa es una mensajera que va al hígado y le avisa al hígado que hay inflamación y el hígado entonces reacciona produciendo reactantes de fase aguda. La que más conocemos es la proteína C reactiva. Ahora ustedes vieron la relación. Si hay inflamación en la placa produce interleuquina 6. La interleuquina 6 hace que el hígado produzca proteína C reactiva. Luego, si hay inflamación, se está produciendo proteína C reactiva. La proteína C reactiva es mucho más que un marcador de riesgo. Está en la íntima aterosclerótica, pero inicia la oxidación del colesterol, induce la expresión de esas moléculas que atraen monocitos, estimula el reclutamiento de macrófagos, es decir, es proinflamatoria. Y la PCR disminuye la expresión de la sintasa de óxido nítrico, que es nuestro vasodilatador más potente, altera la reactividad vascular e induce activación del complemento y otras sustancias proinflamatorias. Luego es claramente proaterogénica. Y además induce la producción de factor tisular, luego es protrombótica. Entonces ustedes ya vieron que la proteína C reactiva no es solo un marcador, ella actúa también. Es un reactante de fase aguda. Cualquier inflamación severa la aumenta. Artritis reumatoide, pancreatitis, lo que ustedes quieran. Pero si la proteína C reactiva está elevada en pequeñas cantidades, porque hay inflamación de bajo nivel por aterosclerosis, tenemos que ser capaces de identificarla. Entonces, ¿cómo sabemos si hay inflamación en la íntima de la arteria? Si no hay inflamación obvia y queremos saber si hay inflamación de bajo nivel en la arteria, tenemos que usar una técnica especial muy sensible que se llama proteína C reactiva ultrasensible. La proteína C reactiva ultrasensible es una excelente marcadora de riesgo. Miren, colesterol alto tiene más infartos que colesterol bajo, tiene menos infartos. Proteína C reactiva alta tiene menos infartos que proteína C reactiva baja y las dos curvas parecen copiadas. Luego no hay duda, a más proteína C, más riesgo. Esto es el riesgo en una persona con colesterol alto y proteína C alta. Se aleja mucho del ideal. Lo de arriba es el ideal, la sobrevida. Miren, si una persona tiene solamente colesterol alto, pero no proteína C reactiva alta, sino baja, tiene menos riesgo. Tiene menos riesgo. Y todavía más interesante, si una persona tiene el colesterol bajo, pero tiene proteína C alta, tiene más riesgo que el que tenía colesterol alto. Esto es muy importante porque nos dice la inflamación juega un papel fundamental en la enfermedad aterosclerótica.
Miremos en este estudio, es la PCR como predictora de riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos, y ustedes van a ver cómo a medida que aumenta la PCR, aumenta el riesgo cardiovascular. No hay ninguna duda. Ahora empecemos a meternos con enfermedad periodontal. Y miren este estudio, se llama Evaluación Comparativa de Niveles Séricos de PCR en pacientes con periodontitis crónica versus periodontitis agresiva. Y miren los niveles de PCR según el compromiso periodontal. En personas sin periodontitis, estos son los niveles. Ahora miren los niveles de PCR en personas con periodontitis generalizada. Y ahora miren en personas con periodontitis agresiva. Claramente es más alto el nivel de PCR cuanto más alto es el compromiso. Esto es un marcador de inflamación de bajo nivel. Así como hay inflamación de bajo nivel en la placa, hay inflamación de bajo nivel en los tejidos periodontales. Esa es una inflamación de bajo nivel. Y hay una clara asociación. Miremos otro estudio, porque empecemos a meternos ya a unir las dos cosas. Este estudio evalúa PCR en pacientes con enfermedad periodontal y riesgo de infarto agudo de miocardio. Este es un estudio que hicimos con nuestro grupo en la Javeriana. Y ustedes van a ver, les quiero mostrar solamente la distribución de los valores de PCR. Miren, acá están los valores en las personas con periodontitis moderada o severa. Y ahora miren cómo es mucho más frecuente que haya proteína C reactiva de valor alto, 88 pacientes, contra 17 que son los pacientes sin enfermedad periodontal. Estamos acumulando información sobre esto. Miremos otro marcador, que es la función endotelial. La función endotelial sirve para muchas cosas. Regula el tráfico de sustancias, productos y líquido entre la sangre y los tejidos. Es una superficie anticoagulante, contribuye a la reparación de las arterias, juega un papel central en la reparación vascular y un papel fundamental en el tono y en la regulación del flujo. Esta parte es importantísima. ¿Cómo funciona esto? Miren una arteria, esto es una ecografía de una arteria, y esta es la luz de la arteria. Ahora vamos a hacerle algo a la arteria, le producimos isquemia a la arteria. El endotelio percibe la isquemia y produce sustancias que hace que se dilate la arteria. Miren qué bonito esto. La arteria normal se produce un estímulo isquémico y la arteria solita se dilata. Eso es lo que funciona normalmente y a eso es a lo que llamamos función endotelial normal. Miren ahora, este es el resultado en una persona, en un grupo control, no les estamos haciendo nada, es la vasodilatación mediada por flujo, así se llama ese resultado. Ahora ponemos a la persona a fumarse un cigarrillo, uno solo, un cigarrillo. Y miren lo que hace un cigarrillo en la capacidad de la arteria de dilatarse. Ustedes ven que cayó la capacidad de dilatarse solo después de un cigarrillo. A los 60 minutos ha caído muchísimo esa capacidad y solo después de 60 minutos empieza a recuperarse y se recupera muy lentamente. Ese es el efecto de un cigarrillo. Ahora imagínense el efecto de colesterol alto o diabetes o hipertensión, lo que le hace a la función endotelial. Ahora pensemos en lo que le hace a la función endotelial tener inflamación de bajo nivel. ¿Cómo evaluamos la función endotelial? Lo que hacemos es, hacemos la ecografía, le ponemos el manguito de la presión arterial a la persona y una vez que aplicamos presión en el manguito, la presión va a obstruir la arteria. Y al obstruir la arteria se va a producir isquemia. Miren que después del manguito se acaba de producir isquemia y ya no está pasando sangre. Entonces queremos ver si se dilatan o no las arterias, porque cuando le producimos isquemia a la arteria produce vasodilatadores, óxido nítrico, que es nuestro vasodilatador más potente, bradiquininas y prostaglandinas, y la arteria se debe dilatar. Entonces aquí tenemos el proceso. Ahí está la línea de base y producimos la isquemia, y al producir isquemia
se debe producir una dilatación de la arteria. Debe aparecer ahí la vieron ustedes, una dilatación, y esto se puede medir. Si la respuesta es menor de 5%, hablamos de disfunción endotelial. Si es superior a 10, decimos la función endotelial está perfecta. Ahora juntemos todo. Si tenemos enfermedad periodontal, cuando empieza a aparecer la enfermedad periodontal y empiezan a comprometerse las encías, empiezan a producirse las bolsas, empieza a haber tejido inflamado, tejido que es muy frágil, es muy fácilmente rompible y es un tejido en donde muy fácilmente hay áreas cruentas. Proliferan gérmenes o odontopatógenos y con un área cruenta es muy fácil que las bacterias entren por esas áreas cruentas a la circulación. Y una vez que entran a la circulación, y aquí está la unión de lo que queremos, una vez que entran a la circulación, miren, aquí vamos a ver la enfermedad periodontal, la inflamación de bajo nivel, la proliferación de bacterias en las áreas cruentas, la entrada de esos gérmenes por las áreas cruentas de la enfermedad periodontal y llegan a las arterias. Y si hay lesiones en las arterias, las bacterias se van a depositar en las lesiones. No tenemos evidencia de que las bacterias causen las lesiones, pero claramente las empeoran como ustedes ven ahí. Y eso es lo que hace que se pueda producir un infarto como resultado de una inflamación de bajo nivel, como es la inflamación en la enfermedad periodontal. Miremos este estudio, una asociación entre enfermedad periodontal y tratamiento, vasodilatación mediada por flujo y espesor íntima media. Entonces, miren el espesor íntima media, qué tan gruesa está la pared, si hay placa está gruesa, por supuesto. Entonces, miren en un estudio de casos y controles, el resultado es, y ahora ustedes ven por qué les hablé de la interpretación de los riesgos relativos, ustedes ven cómo es mucho más claro que están más aumentadas las mediciones de espesor íntima media en los casos, es decir, en aquellos con enfermedad periodontal, cuando se compara con los que no tienen enfermedad periodontal. Ahora miremos vasodilatación mediada por flujo. ¿Cómo es la respuesta? Recuerden que el cigarrillo dañó la respuesta. ¿Qué le hará tener enfermedad periodontal a la respuesta? Miren que claramente está disminuida en los casos. Menos vasodilatación en los que tienen enfermedad periodontal. Otro estudio, enfermedad periodontal y riesgo cardiovascular asociado con proteína C reactiva. Aquí lo que se va a hacer es comparar los que tienen enfermedad periodontal versus los que no. Si el resultado queda del lado izquierdo, hay menos riesgo en los que tienen enfermedad periodontal. Si queda del otro lado, hay más riesgo en los que tienen enfermedad periodontal. Y miren cómo enfermedad cardiovascular con PCR elevada es claramente más frecuente. ¿Cuánto? 5.6 veces más frecuente en quienes tienen enfermedad periodontal comparado con los que no tienen enfermedad periodontal. Ahora, veamos todavía algo peor, personas con enfermedad periodontal con pérdida ósea, en donde ya hay un estado más avanzado de la enfermedad. ¿Y qué encontramos? Enfermedad cardiovascular, más alto el riesgo. Enfermedad cardiovascular fatal, ya empezamos a hablar de muertes, más alto el riesgo entre quienes tienen enfermedad periodontal con pérdida ósea y ataques cerebrovasculares, infartos cerebrales, más alto en quienes tienen enfermedad periodontal con pérdida ósea. Miren este estudio, enfermedad periodontal y riesgo cardiovascular subsecuente en médicos hombres en Estados Unidos. Esto es enfermedad periodontal reportada. Del lado izquierdo disminuye el riesgo, del lado derecho aumenta el riesgo. Infarto no fatal no es estadísticamente significativo. Ataque cerebrovascular no fatal no es estadísticamente significativo. Miren que queda montado sobre el 1. Y muerte cardiovascular no es estadísticamente significativo.
Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo acabamos de ver que todos los estudios apuntan a que les va mejor a los que tienen enfermedad periodontal, les va peor a los que tienen enfermedad periodontal, y acá no hay relación? Miren lo que es enfermedad periodontal reportada. ¿Cuánto le creen ustedes a una persona si le preguntan, a una persona común y corriente, si le preguntan si tiene enfermedad periodontal? ¿Qué tanto podrá saber esa persona si un odontólogo no lo ha examinado y no le ha dicho? Ahora ustedes se dan cuenta de que este estudio, que no cuadra con lo que hemos venido viendo, claramente tiene un defecto, y es que hizo una evaluación inapropiada de la presencia de enfermedad periodontal. Enfermedad periodontal la evalúa un odontólogo experto, calibrado, no la evalúa el mismo paciente. Recuerden que la placa se puede romper y que estas personas tienen, aunque tengan la luz normal, la placa se rompe por inflamación. Luego deberíamos tratar de disminuir la inflamación. Podemos disminuir la inflamación. Nosotros utilizamos estatinas, que son los medicamentos para bajar el colesterol. Y miren lo que hace una estatina. Esto es para fabricar colesterol. Esa es la HMG-CoA reductasa, es un precursor del colesterol y entró a la enzima. Eso grande es la enzima. Entró la HMG-CoA y una vez adentro, la enzima tiene que romper esa sustancia, y una vez que la rompe, se libera una parte y se produce un precursor del colesterol, que es el ácido mevalónico. Así se produce el colesterol. ¿Qué hacen las estatinas? Las estatinas se meten en el sitio donde debería meterse la HMG-CoA. Como se meten allí, una vez que está adentro la estatina, cuando venga la HMG-CoA para producir colesterol, no la deja. Luego no se produce colesterol. Entonces, hablemos de proteínas señalizadoras. Son unas proteínas que producen estímulos muy poderosos de inflamación, de trombosis y de aterogénesis. Miren la producción de colesterol, es esta columna que está allí, y hay una producción de unas sustancias laterales que se llaman isoprenoides, que activan esas proteínas señalizadoras. Luego, si yo dejo producir colesterol, el colesterol va a producir placa, pero si yo dejo producir isoprenoides, se van a producir efectos aterogénicos y trombogénicos por otro lado. Si ven ustedes, hay dos mecanismos. Por producción de colesterol se puede producir aterosclerosis, y por los efectos de la columna de la derecha, proinflamatorios, también se puede producir aterosclerosis. Si yo uso una estatina, disminuyo la producción de colesterol. Si yo disminuyo la producción de colesterol, hay menos aterosclerosis. Si disminuyo la producción de colesterol, hay menos isoprenoides. Y si hay menos isoprenoides, hay menos efecto inflamatorio, porque hay menos activación de esas proteínas. Ustedes acaban de ver que ¿para qué usamos estatinas? Para bajar el colesterol, la columna de la derecha, y para producir un efecto antiinflamatorio, la columna, perdón, a la izquierda el colesterol y un efecto antiinflamatorio. Miren la placa, ustedes ven el espesor de la placa, eso es lo que se rompe. Cuando se usa una estatina, la placa se vuelve más gruesa, luego es más difícil que se rompa. ¿Por qué? Porque disminuye el número de macrófagos, hay menos metaloproteinasas, menos factor tisular y menos moléculas de adhesión. Miren que las estatinas, cuanto más potentes sean, más baja la PCR. Ahí la roja es más potente y baja más la PCR. Y aquí es más potente la que va a salir en naranja, baja más la PCR que la que está en azul. Luego no hay duda, usar estatinas baja la inflamación. Ahora ustedes vieron para qué usamos las estatinas, para disminuir el colesterol y para quitar la inflamación. ¿No será que funciona ese mismo mecanismo? ¿No será que podemos quitar la inflamación de bajo nivel de la enfermedad periodontal para quitar la enfermedad cardiovascular que va a resultar?
Entonces, ¿servirá tratar la enfermedad periodontal? ¿Servirá hacer prevención en ese sentido? Miren los resultados de este estudio que ustedes todos conocen, el estudio PAVE. Es un estudio que evaluó reducción de marcadores de PCR con tratamiento de enfermedad periodontal. Y miren, cuando se hace tratamiento intensivo de enfermedad periodontal, miren cómo baja dramáticamente la PCR en las personas que recibieron tratamiento con tratamiento intensivo de enfermedad periodontal. Luego, tratar la enfermedad periodontal baja la PCR. Este estudio de Circulation evaluó la enfermedad periodontal y enfermedades cardiovasculares, y hasta ahora lo que decía es, la asociación es muy clara, hay incluso una relación dosis-efecto demostrada, a mayor severidad, más asociación. ¿Por qué? Porque se reducen marcadores de inflamación, menos mediadores de trombosis, menos proaterogénicos, pero no tenemos suficientes estudios que demuestren que se reducen eventos. Y quería terminar haciendo un resumen con este estudio, que es una revisión general, una revisión umbrella review, es un término metodológico muy estricto que implica un estudio de muy alta calidad, que es una revisión de muchas revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis. Ustedes saben, un metaanálisis es el nivel más alto de evidencia que puede producirse en la investigación. Y si yo reviso muchas revisiones sistemáticas y muchos metaanálisis en una revisión general o una revisión sombrilla, pues tengo la evidencia máxima que puedo encontrar. Entonces, este estudio muy reciente, miren, el año 2020, hizo una evaluación, resumen, y ¿cómo se hizo? Una revisión formal utilizando una herramienta muy estricta, que es la herramienta Prisma, para hacer evaluación de metaanálisis. Consta de una lista de chequeo de 27 ítems para cada metaanálisis. Hicieron la revisión sistemática, o sea, buscaron todas las revisiones que hay, encontraron 53. Como en toda revisión, se sacan las que no tengan buena calidad o las que sean repetidas. Se sacaron las que no tenían buena calidad y quedaron un muy buen número, que son 7 revisiones sistemáticas con metaanálisis. Cada una fue evaluada por 2 revisores de manera independiente, y miren los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Se cumplen los criterios de causalidad entre enfermedad periodontal y enfermedad cardiovascular. Ahí están los criterios de Bradford Hill, que son los criterios más importantes que usamos en causalidad. Y vamos a ver, de los 2, 4, 6, 8, 9 criterios que hay, solo se cumplen 2. Los otros no se cumplieron en esta revisión. Los resultados mostraron, de las 7 revisiones sistemáticas, resultados mixtos. Solamente un estudio había usado desenlaces cardiovasculares como resultado. Los demás utilizaron desenlaces subrogados, función endotelial o PCR o fibrinógeno o interleuquinas o niveles de colesterol. Luego no se evaluó lo que hay que evaluar, que es desenlaces cardiovasculares duros. 3 estudios no mostraron relación entre hacer tratamiento periodontal y cambiar el riesgo cardiovascular. 2 mostraron resultados positivos para mejoría de la función endotelial. Recuerden, no son 2 estudios, sino 2 metaanálisis. O sea, hay muchos estudios aquí metidos. Y 2 tuvieron resultados mixtos. Ahí están los 7 que encontraron. 3 no encontraron relación, 2 sí la encontraron, los otros 2 tuvieron resultados mixtos. Y bueno, uno dice, ¿pero qué pasó? Si veníamos muy bien viendo que los estudios todos nos muestran que todo apunta a que hay una relación. Yo les decía, hay que tener cuidado porque relación no es causalidad. ¿Y por qué no se ha podido demostrar causalidad? ¿Por qué no podemos decir ahora con certeza que la enfermedad periodontal causa infarto y que tratar la enfermedad periodontal disminuye el número de infartos? No podemos decirlo. Podemos decir que a más enfermedad periodontal, más infartos, relación.
podemos decir que tratar la enfermedad periodontal disminuye el número de infartos, pero no que sea de manera causal. ¿Por qué no lo podemos hacer? Los problemas que encontraron ellos son importantes. Se encontró, primero, que hay muchas inconsistencias en las definiciones de enfermedad periodontal y de severidad que se utilizaron. Ustedes vieron, yo mismo, cuando les contaba estudios, en algunos casos utilicé una terminología y en otros otra, porque se usaron clasificaciones diferentes. Hay inconsistencias en el tipo de tratamiento que se ofrece, tipo de antibiótico, el tipo de intervención periodontal que se ofrece, la frecuencia. Hay defectos en la calidad metodológica de los estudios. Encontraron variaciones en los desenlaces que evaluaron y en las técnicas de medición. Ustedes vieron que en algún caso incluso lo que hacían para saber si había enfermedad periodontal era preguntarle al paciente. ¿Qué más encontraron? No se usaron métodos uniformes para ajustar confusión por tabaquismo, por obesidad, por comorbilidades. Se encontró que había un sesgo de publicación importante. ¿Por qué? Porque es poco frecuente que la gente publique resultados negativos y solamente un estudio mostró eventos cardiovasculares como desenlace. Todos los demás fueron medidas subrogadas. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusiones? Primero, no hay duda, hay una asociación clara. No hay duda. No lo podemos tener como duda, y ustedes vieron todos los estudios, y hay muchos que lo muestran. Sin embargo, todavía no podemos decir que la asociación es causal. Que la enfermedad periodontal causa enfermedad cardiovascular, no lo podemos decir. Que tratar la enfermedad periodontal disminuye el riesgo de enfermedad aterosclerótica, no lo podemos decir. ¿Por qué no lo podemos decir? Principalmente por problemas metodológicos y de falta de estandarización de las estrategias de investigación. Entonces miren que esta, que es mi última diapositiva, es la más importante. Tenemos que seguir haciendo investigación, tenemos que hacer más y mejores estudios sobre el tema, pero es fundamental que nos pongamos de acuerdo para lograr estandarizar los métodos de evaluación, estandarizar las intervenciones y los desenlaces. Y es muy importante que hagamos investigación con desenlaces cardiovasculares duros. Esta conclusión es fundamental. Tenemos que seguir adelante, pero tenemos que buscar mejorar la calidad de la investigación que estamos haciendo en enfermedad periodontal y enfermedad cardiovascular, porque no es suficiente todavía. No hay ninguna duda, todos queremos que nuestros pacientes tengan la mejor salud periodontal y no hay ninguna duda, se nos está muriendo la gente por enfermedad cardiovascular. Cada minuto se muere una persona. Tenemos que proteger nuestro continente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ruiz, por su excelente presentación. Siempre nos deja esa inquietud por seguir investigando sobre este tema de sistémica que realmente a tantos nos apasiona. Tenemos unas preguntas, doctor, unos pocos minutos para hacerlas, pero de todas maneras le voy a dirigir la primera. Dice Julio César Torres, ¿los ácidos grasos tipo omega 3 pueden reemplazar a las estatinas en la reducción del colesterol? No, claramente no. Los ácidos omega 3 no tienen efecto sobre el colesterol. No hay ningún impacto sobre el colesterol de los ácidos omega 3. Los ácidos omega 3 pueden tener efecto sobre los triglicéridos, pero no sobre el colesterol. Luego, no hay ninguna utilidad. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ahora sí, el doctor Julio César llega a hacer alguna otra pregunta, le comento. Otra pregunta, doctor. Como epidemiólogo, ¿qué peso le daría a la inflamación periodontal dentro de los factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, entre otros? Tiene un peso alto, y el peso es alto porque ya vimos que la inflamación de bajo nivel
aumenta la producción de PCR y la PCR aumenta el riesgo de que haya enfermedad coronaria. Luego, tiene un peso alto, no hay duda. Esa es la razón por la que nos preocupamos por este tema y por la que intentamos relacionar enfermedad periodontal con enfermedad cardiovascular. No hay ninguna duda, tener inflamación en los tejidos periodontales es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Perfecto, muchas gracias, doctor. No sé, doctora Francina, si dentro de las preguntas que usted esté recibiendo tenga alguna otra para el doctor. Sí, yo había visto otra pregunta por acá y era, aquí estoy viendo otra pregunta. Doctor Ruiz, usted como médico internista y ante la evidencia por usted generada y revisada, ¿a sus pacientes cardiovasculares los envía al periodoncista? Claramente sí, sí, no tengo ninguna duda, y esto desde hace por lo menos 20 años estoy con esta inquietud de la enfermedad periodontal y la enfermedad cardiovascular. No solo a mis pacientes con enfermedad cardiovascular, a mis pacientes sin enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque así como a mis pacientes sin enfermedad cardiovascular, los prevengo contra la diabetes, les pido que eviten la obesidad, que eviten el sedentarismo, los estimulo a que hagan ejercicio, a que dejen de fumar, igual, aunque no tengan enfermedad cardiovascular, siempre les recomiendo que se hagan hacer una evaluación periodontal, porque si llegan a tener enfermedad periodontal, se van a poner en riesgo. Es muy claro. Gracias, doctor. ¿Hay otra pregunta? No, señora. Listo, doctor Álvaro. De verdad que para la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, todas las sociedades que se adhirieron a este evento, ha sido un real placer. Hay muchos comentarios positivos de lo didáctico, de lo amena, de todas las enseñanzas que ha dejado en nuestro auditorio. Realmente todos los comentarios han sido positivos y de mi parte el mayor de los agradecimientos porque bueno, yo sé que usted siempre nos consiente, pero el hecho de tenerlo acá explicándonos de esa forma tan amena, tan didáctica, de verdad que es algo maravilloso. Yo le agradezco infinitamente y yo creo que esto más adelante ameritará un cafecito como el que hacemos a las 6:30 de la madrugada. Será un placer, muchas gracias y les deseo un muy feliz resto de jornadas. Gracias, doctor. Muy, muy amable de su parte.